Bueno, pues estamos empezando el mes de octubre, mes rosa, mes de concientización para la lucha contra el cáncer de mama. Así que este mes es muy importante, van a haber bueno, por lo menos yo todo el mes me he visto de rosa. Entonces, y con las doctoras también, a veces tenemos ahí algunas campañas, pues para concientizar, ¿no? Si alguno de ustedes tiene a su mami, a sus tías, a su abuelita, que recuérdenle por favor que hay que hacerse su mamografía, ¿verdad? Y su autoexploración mamaria. Algunas pacientes en este mes se hacen todos estos estudios por lo mismo, ¿verdad? Porque es el mes de concientización. Así que nada más era eso. Bueno, trabajo de parto. Vamos a ver qué es lo que implica el trabajo de parto, y a lo mejor ustedes lo han visto así en alguna ocasión, los que ya fueron a rotar pediatría, ¿verdad? Han visto alguno que otro parto, lo han visto en la tele o en algún lado. Bueno, pero así como sucede, ¿verdad? Parece pues, muy fácil, ¿verdad? Como la mamá expulsa un feto ahí por la vagina, pero no es tan fácil y no es tan sencillo como parece. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Lo importante de hoy que vamos a aprender es periodos del trabajo de parto, mecanismos de trabajo de parto, cómo sucede un parto normal, qué vamos a hacer en un parto normal, cómo le vamos a dar el manejo y cómo vamos a inducir el trabajo de parto. ¿Okay? Hay dos términos importantes: inducción del trabajo de parto y conducción del trabajo de parto. La inducción, pues, es cuando vamos a provocar, ¿verdad?, las modificaciones en el cérvix, y la conducción es que vamos a mantener las contracciones regulares, que ahorita vamos a ver cómo van a ser. Bueno, de las primeras alteraciones que van a sufrir, que las cosas que tenemos que ver son las contracciones. Si leyeron un poquito ahí en el libro, ustedes se dieron cuenta de que hay contracciones falsas, pero hay unas contracciones que suceden casi todo el embarazo, que son muy leves e imperceptibles, tal vez para la mamá. Estas contracciones pueden ayudar, bueno, se pueden estar, pues el útero es un músculo, ¿no? Entonces van a estar allí, pero no van a ser suficientes para provocar dolor ni modificaciones en el cérvix. Y las contracciones más frecuentes que van a sufrir la paciente son las fisiológicas, ¿sí? Son las que van a empezar a tener desde el inicio del último trimestre del embarazo. O sea, desde la semana 28, 30, las pacientes ya van a empezar a sentir algunas contracciones. ¿Qué es una contracción? Bueno, pues es el músculo se contrae, ¿verdad? El músculo liso, que es del útero, se va a contraer y van a causar cierta incomodidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las contracciones del trabajo de parto y las contracciones fisiológicas, que se llaman Braxton Hicks? Nunca se olvida, Braxton Hicks. Entonces, esas contracciones fisiológicas que inician a partir del último trimestre del embarazo no son dolorosas y no causan modificaciones en el cérvix, no causan modificaciones cervicales. Ahí puede estar, ¿para qué? Pues es que van a estar preparando a la mamá para cuando llegue el trabajo de parto real, ¿ok? Las contracciones verdaderas, porque las de Braxton Hicks son fisiológicas o falsas, lo mismo, ¿ok? Las contracciones verdaderas son dolorosas y sí van a modificar el cérvix. ¿Cómo va a empezar esa contracción y cómo la mamá lo puede distinguir? Ah, bueno, ¿sabe qué, señora? Va a empezar a sentir como un calambre aquí en el fondo uterino. Empieza desde aquí, que se va a extender hacia abajo y va a causar presión en el hipogastrio, y ese dolor y esa presión se va a extender a la cadera, ¿ok? Esas son las contracciones. Las contracciones que van a estar dando modificaciones cervicales pueden empezar desde las 34, 35 semanas y no van a ser tan importantes, sí, no van a ser tan molestosas, van a ser muy esporádicas a lo mejor. Estas se van haciendo regulares
es conforme va avanzando o como va finalizando ya la gestación. Llega un momento en cuando las contracciones son cada hora, cada 30 minutos, pero aún ahí todavía no hay un trabajo de parto regular. ¿Cuándo es una contracción regular? Cuando hay de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esas son las contracciones regulares y esas son las que sí van a empezar a modificar el cervix. Bueno, no tanto modificar el cervix como van a empezar a empujar al feto para que vaya ya dilatando más y pues pueda nacer. De 3 a 5 contracciones en 10 minutos son contracciones regulares. Si no tenemos 3 en 10 minutos, no es una contracción regular, son contracciones irregulares. Las contracciones irregulares, que pueden ser cada media hora, cada 15 minutos, esas contracciones generalmente están en la fase latente del trabajo de parto, que es, ahorita vamos a ver qué es. Bueno, una vez que ya vimos cuáles son las contracciones verdaderas y cuáles son las contracciones falsas, entonces vamos a ver otra cualidad que sucede antes de esas contracciones. Hay algo que se llama aligeramiento. El aligeramiento es que, pues ya cuando llega el embarazo a término, el feto va a estar hasta acá arriba, ¿verdad? Porque ya está grande y va a hacer que la paciente pues tenga más dificultad para respirar y que esté acostada así en delfino supino. Por eso generalmente necesitan 2 o 3 almohadas para poder dormir, porque ya la paciente no puede dormir así completamente en horizontal, ¿sí? Entonces, cuando esas pacientes caminan, pues sienten la presión aquí arriba, ¿no? Entonces, por eso les cuesta un poquito más de caminar y de respirar. Pero cuando hay aligeramiento, quiere decir que la cabeza o el feto ya está entrando al canal de parto, ¿sí? Y entonces baja un poquito la pancita. Ay, ya puedo respirar, o ya puedo caminar un poquito mejor porque ya no siento la presión aquí. ¿Sí? Eso se llama aligeramiento. Y la pancita, que se vea redondita, ya se ve más hacia abajo como una gotita de agua, así, más gotoso, ¿no? Entonces, eso se llama aligeramiento. ¿Va? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede haber antes de que venga, de que ya desencadenemos bien todo el trabajo de parto? La salida del tapón de moco. El tapón de moco es como, yo les digo a las pacientes, es como un slime, señora. ¿Han visto los slimes? Bueno, es como un slime, así como mocoso, no es un flujo, es un moco espeso que puede ser transparente o puede estar con sangre, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que es lo que está en el canal del parto, ¿sí? En el cervix, sale ese poquito de pum, eso que está allí tapando y empieza a salir ese tapón de moco. Eso puede salir semanas antes o un mes antes de que el bebé nazca, ¿sí? Semanas antes de que el bebé nazca puede salir. Y eso es como que nos damos cuenta, ¿saben qué? Ya va a empezar a modificar su cervix. No quiere decir que ya va a nacer el bebé, pero sí que va a empezar a hacer modificaciones. Generalmente cuando sale el tapón de moco, empieza la modificación que les decía yo. Hay algo que se llama borramiento y otra cosa que se llama dilatación. El borramiento es el acortamiento del cervix, generalmente mide 2 centímetros el cervix y y es una consistencia dura, ¿ok? Tiene consistencia dura. Entonces cuando hay borramiento empieza a reblandecerse ese cervix y empieza a acortarse. Eso se llama borramiento. La dilatación pues es la extensión o la apertura del canal del parto, del cervix. ¿Okay? Una cosa es borramiento y otra cosa es dilatación. Algo muy, muy importante que deben saber es que la mujer que por primera vez va a tener un bebé, borra primero, va a borrar primero. Las primigestas borran primero y luego dilatan. Y las multigestas dilatan primero y luego borran. ¿Sí? Es al revés. Otra vez. Las primigestas primero borran y luego
dilatan. Y las multigestas van a dilatar primero y luego van a borrar. O sea, su cervix va a estar grueso, pero dilatado en las multigestas. Y ya luego van a ir borrando. Muy bien. Entonces, el tapón de moco puede ser así o puede ser así. ¿Ok? Y eso nada más nos quiere decir que ya empiezan a haber modificaciones cervicales. ¿Sale? No quiere decir que ya van a ser el bebé, pero las pacientes a veces, pues, doctora, me salió algo raro, ¿sabe qué? Estás tú sangrando, ¿qué puedo hacer? Ya, pues tú le revisas y le dices cómo es, y entonces ya, sí, es solamente un moco. Nada más fue un moco, doctora, y una sola vez. Ok, ¿no salió el líquido? No salió. Bueno. Entonces el tapón de moco. Solamente hay que advertirles que las pacientes ya van a empezar con algunos cambios en el seno. Eso es lo que les decía yo. ¿Ok? Entonces el útero tiene un segmento también. Hay un segmento activo y un segmento pasivo. El segmento activo es el que está en fondo y es el que va a contraer. Toda la dinámica de la contracción va a estar en fondo uterino y se va a extender hacia acá abajo. En el segmento pasivo, generalmente ese no tiene mucha fuerza de contracción, ¿sale? Y eso solamente es para que el bebé pues se vaya expandiendo, ¿no? Y ayude a la modificación del cervix, que es el cuello del útero. ¿Ok? Entonces imagínense, una paciente que tiene un mioma aquí arriba, ¿sí? Un mioma ahí en fondo uterino o intramural, pero allá arriba, donde viene más la contracción, donde está más fuerte la presión y la fuerza de contractilidad, pues va a ser difícil que pueda desempeñar un adecuado trabajo de parto. ¿Sale? A esas pacientes pues tienen algo ahí que impide la contracción adecuada. ¿Sale? O por ejemplo, una paciente que se implanta, que tiene una cesárea, aquí también en un segmento pasivo, bueno, a lo mejor, una cesárea que está medial, porque hay algunas que se llaman corporales, que en lugar de ser acá, se llama KER, la incisión de la histerorrafia. Está en la parte de la cesárea, pero bueno, voy adelantando. Entonces, este es el útero, ¿no? Y este es el cuello. Normalmente, las incisiones para cesárea son aquí, en el segmento, porque es más delgadito y hay menos irrigación, ¿sí? Aquí en el segmento. Es más delgado y es menos irrigado, así que por eso sangran menos y cortamos acá. Esta es la cesárea, o bueno, no se llama cesárea, se llama histerotomía. Histerotomía es el corte en el útero. Entonces, la histerotomía puede ser KER, puede ser Beck o puede ser corporal alta. Sí, es para que ustedes nada más ahí lo sepan si en algún momento se los preguntan, ¿verdad? Entonces, el KER es este, el Beck es más arriba y la corporal es siguiente. Así. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo hacemos estas corporales altas? Bueno, cuando hay placentas previas, que ya vamos a ver, cuando están, como que están aquí abajo, ¿no? Entonces no se puede abrir aquí, entonces tenemos que abrir hasta acá arriba. Bueno, esa es la histerotomía. Pero, ¿por qué quiero decirles esto? Porque todo lo que vaya a afectar al fondo uterino, si hay una cirugía previa, o por ejemplo, le quitaron los miomas a una paciente que tenía por acá, entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder contraer. La paciente que tiene miomas o que le han quitado miomas, cirugías uterinas anteriores, esa paciente generalmente no puede tener un trabajo de parto, va a tener una cesárea. ¿Sale? Esa es una indicación también para cesárea. Bueno, entonces el cuello uterino se va a ir acortando y se va a ir dilatando. Beck, corporal al corporal. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo del trabajo de parto? ¿Qué tenemos que ir haciendo? Hay que evaluar siempre, ¿verdad? Llega una paciente y más en los hospitales públicos que llegan pacientes que tú no conoces y que no sabemos quién le hizo su control prenatal o si llegó control prenatal. Para eso tenemos que hacer una anamnesis detallada. Yo recuerdo que cuando yo estaba de residente, a todas las pacientes les hacíamos una historia que iban a ingresar a labor, les hacíamos una historia completísima. Y no
nos regañaban si no le hacíamos toda la historia clínica. Yo creo que soy aquí de las doctoras, soy la que más largas historias hace. Y por eso me llevo todo el tiempo, pero dando pregunta y pregunta. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo fue su control del embarazo, los antecedentes, si tuvo complicaciones en el embarazo, si tuvo infecciones, si tuvo amenazas de aborto, si tuvo, ¿qué más? ¿Qué medicamentos estuvo tomando? Si tuvo asma, si tuvo, no sé, si se le subió la presión, diabetes. Todo eso hay que preguntarle en una historia clínica a una paciente que va llegando al aborto. ¿Okay? Para saber cómo manejarla, porque hay pacientes que han tenido infecciones recurrentes o que han tenido problemas de sangrados en el embarazo, entonces a ellas hay que darles mayor prioridad o mayor enfoque porque pueden tener complicaciones. Y por supuesto la edad gestacional. Muchas pacientes no saben cuándo arreglar, ¿sí? Y como les van a llegar, por ejemplo, ustedes que van a estar allí en la toco y que les van a hacer la historia clínica, esos pacientes hay que sacarles la fecha de última regla y ver si concuerda, ¿verdad? Concuerda con la fecha probable de parto. O cuántas semanas tiene. ¿Por qué? Porque hay que fechar bien, porque no vamos a sacar un bebé prematuro, a menos que venga ya pariendo la paciente, ¿verdad? Pero hay que ver que no vaya a ser un parto pretérmino o un parto a término. O sea, para eso es la fecha, para eso es fechar bien la edad gestacional. Y dentro de la exploración física también hay que valorar cuántas contracciones tiene la paciente. Si está en una paciente con trabajo de parto ya bien regular o todavía no. Ahí es cuando entran las maniobras de Leopold, ahí es cuando vamos a medir la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuánto es la frecuencia cardíaca? 110, 160. ¿Cuántas contracciones traen 10 minutos? Y hay que hacerle un eco porque hay algunas pacientes que están muy gorditas, tienen mucho panículo y con las maniobras de Leopold no se puede palpar bien. Hacemos un eco para ver la presentación, la posición, ¿sí? Y que esté adecuado. Muy bien. Ok, lo que les decía, ¿qué me va a orientar para decir, ay, ya tiene que ingresarse mi paciente a trabajo de parto al agua? Las contracciones. Contracciones muy importantes. ¿Cuántas contracciones tiene, señora? No, pues fíjese que cada media hora tengo. Ah, bueno, entonces vamos a palpar. Nosotros las medimos por el registro cardiotocográfico. De que tiene que ingresar o que ya va a empezar el trabajo. O sea que, sí, porque miren, si se rompe la bolsa, no hay manera que la paciente quede en su casa. No hay tratamiento ambulatorio. Se rompe la bolsa, el saco amniótico. ¿Y qué pasa? Ya no hay protección, ¿sí? Entonces ya pueden ingresar bacterias. Entonces esa paciente que tiene ruptura de membranas, que vamos a verlo mañana, esa paciente va a tener más riesgo de infección, ¿sí? Y esa paciente no puede quedar en su casa. Les adelanto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que se rompe la bolsa hasta que pueda causar alguna infección? 6 horas. Entonces, en 6 horas, la paciente tiene 6 horas para llegar al hospital para que la puedan atender después de que rompió membranas. Por eso es muy importante. Rompe membranas, vámonos al hospital, señora. Sale líquido, vámonos al hospital. Nunca se quede. ¿Hay sangrado? Nada. No hay ni una gota de sangrado debe haber en el embarazo. Si hay que ir a revisarse. Hay que ir a urgencias. Y más si una paciente está término, pues. O sea, ahorita estamos en embarazo ya término. ¿Va? Entonces, si se empieza la hemorragia y es un montón, vaya inmediatamente al hospital. ¿Sale? Les decía lo de los movimientos fetales en la semana pasada, ¿no? Entonces, cuando la paciente no tiene movimientos fetales en 2 horas y después de estimularle con ahí, le digo yo, pégale ahí con un sartén, señora, para que se levante el bebé. Haga mucho ruido para que se levante, a lo mejor está dormido, o se toma algo muy dulce para que se mueva, y si no se mueve el bebé, vámonos al hospital, porque recuerden que puede haber óbitos también y dependiendo de las complicaciones. Si la paciente es diabética y no siente movimientos, es muy probable que se pueda causar un óbito, ¿no? Las diabéticas son las que más riesgo tienen de óbitos. Muy bien. Para recordar las maniobras de Leopold, no sé cuándo les van a tocar su práctica, no me han avisado, fíjense. Pero recuerden que hay 4 maniobras de Leopold. La primera maniobra es para ver
está el bebé, es la situación, ¿verdad? Está longitudinal. ¿Qué es lo que está aquí en el fondito? Recuerden que es aquí, luego como 2 aquí, luego aquí y luego hacia acá. ¿Sale? Muy bien, entonces la primera maniobra es para ver cómo está la situación, qué es lo que está en mi fondo, si está longitudinal el bebé, si está transverso, qué es lo que está pasando. La segunda maniobra es para ver la posición, o sea que voy a ver la espalda de mi bebé, si está al lado izquierdo, si está al lado derecho, o dónde está. La tercera es para ver la presentación, que es lo que está aquí abajo en el hipogastrio, ¿sí? Sobre la pelvis, que es lo que está aquí encima de la sínfisis del pubis. Y la cuarta es para ver si ya está bien encajado, ¿sí? Si está encajado, si no pelotea, si ya está muy abajo, entonces ya, ese está ya por desencadenar en un momento dado el trabajo del parto. Es una pregunta curiosa. Con la maniobra de leopardo también se puede mover el bebé. Ah, sí, hay algunas parteras, fíjense, cuando hay, ¿cómo se llama? Hay presentaciones anómalas, están transversos o están pélvicos. Hay esas maniobras y entre otras, porque hay también otras técnicas para mover y rotar al bebé. ¿Sí? Ahí las vemos como si está anormal y las puedes mover y rotar. Las parteras hacen eso, nosotros no los hacemos. O sea, ya no los hacemos porque sí puede tener pues riesgos también. Entonces, pero sí se puede mover al bebé. O sea, si llegan a cambiar la posición de las pacientes, ¿sabes? Incluso yo me acuerdo que había una partera allá en mi rancho donde me tocó hacer el servicio, que decía que las ponían en cuclillas y así se volteaba el bebé. Aparte ellas le hacían las maniobras para voltear al bebé para que quede pues cefálico, porque si estaba pélvico pues no iban a hacer. Sí, tienes ¿cómo se llama? Sus riesgos, tanto movimiento. Y causan desprendimiento, pueden causar desprendimiento de la placenta de esos movimientos. Entonces si se hacen bruscamente. Bueno, ahora, la única manera de saber cómo hay hasta el día de hoy, la única manera para saber cómo va el borramiento, cómo va la dilatación o cómo va el trabajo de parto en una paciente es mediante la exploración vaginal, mediante el tacto vaginal. ¿Ok? Es la única, muchachos. A lo mejor les toca hacer tactos vaginales a ustedes en la rotación de ginecología, dependiendo, ¿verdad? A veces sí los dejan y a veces pues no les dejan hacer. Pero es la única manera. Entonces, cuando el borramiento se mide en porcentaje, ¿sí? El porcentaje 80%, 90%, y eso es muy subjetivo. El borramiento y dilatación es muy subjetivo, pues depende de cada explorador, ¿verdad? La dilatación se mide en centímetros, ¿sí? Generalmente, si ustedes abren su dedito, entre estos dos dedos va a haber 10 centímetros, generalmente. Y eso es lo que yo por ejemplo ya les he medido. Entonces, cuando abren bien sus deditos, entonces a veces hay 10 centímetros en cada dedo. Entonces, por eso es subjetivo, porque hay algunos que no les abre tanto y otros abren mucho, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay cuando van a hacer la exploración, generalmente vamos a tratar de medir, o hay que empezar a medir los dedos. ¿Cuánto mide cada uno? Y así uno se va dando la idea. Bueno, los dedos están chiquitos y miden 10 centímetros. Entonces ya sé, medimos, tocamos el cervix y vemos las paredes y abrimos, ¿sí? Abrimos. No siempre, y eso nos pasa también al principio, a todos nos pasó cuando empezamos a hacer tactos, que no siempre cuando tú tocas, ya está dilatando. A veces nos confundimos, está completa, y no estaba completa, estaba el 1. ¿Sí? Entonces hay que saber buscar el cervix, ¿ok? Bueno, entonces esto es importante porque a todos nos puede pasar y todos va a variar. Ahora, hay cervix muy largos, hay cervix más cortos y hay cervix que están posteriores y centrales. Posteriores quieren decir que la cabeza está haciendo presión porque ya está haciendo presión hacia el cervix y el cervix se fue hacia atrás. El orificio cervical se fue hacia atrás. Entonces es cuando a veces nos confundimos porque esto es doloroso, los tactos son muy molestos para la paciente. Pero entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que siempre decirles,
paciente, si no tienes el consentimiento, pues no, te pueden demandar. Entonces por eso siempre hay que avisar, señora, le voy a hacer TAC, pues es la única manera, ¿está de acuerdo? Sí, bueno, con mucho cuidado voy a introducir mis 2 deditos y va a sentir mucha molestia, pero es la única manera para ver. ¿Cómo se hace el TAC, muchachos? Les voy a enseñar aquí. Bueno, les voy a enseñar que a la paciente hay que decirle, señora, se va a poner sus rodillas pegadas a su panza, bien pegadas a su pancita, una a un lado y otras piernas al otro lado, y pega sus rodillas hacia su pancita, porque si no la cadera no se va a abrir y va a molestar más. ¿Sí? Necesita abrirse esa pelvis para que entre en los deditos y no sean tan incómodos. Algunas enfermeras dicen, junte sus piecitos y abra sus rodillitas a los lados, como en mariposa, pero no, así no se abre la cadera. Se abre de un lado, de otro, los 2 pies bien separados y pegando las rodillas hacia la panza. Y entonces hacemos el TAC. Y eso es para alcanzar a los cérvix largos porque están bien posteriores. Y esos tienen que buscar ustedes, meter sus deditos hasta atrás y tratar de buscar el cérvix. El cérvix es como sus 2 deditos, así. Ustedes van a sentir y lo van a tocar. Aquí está un borde, tienen que sentir el borde. ¿Sí? Tienen que sentir el borde para decir, sí es el cérvix. Porque si entran, van a encontrar, pues si está encajado, ya la cabeza encajada, pero eso no quiere decir que ya está dilatado. ¿Sí? Entonces tienen que introducir bien sus deditos. Cuando el cérvix está ya central y ya generalmente ya avanzó el trabajo de parto, entonces ya está y bien padre, ¿verdad? Y entras y ya ves la dilatación, cuando ya avanzó más la dilatación. Pero cuando está empezando, está posterior generalmente. Muy bien, y así se ve. Entonces, acuérdense, la primigesta, ¿qué va a pasar? Primero borra y después dilata. Y la multigesta dilata primero y luego borra. Está al revés. ¿Va? Muy bien. Ahora, ¿qué también observamos? Ya vimos que en el tacto vamos a determinar la dilatación y el borramiento. Pero en el tacto también vamos a ver la variedad de posición. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un punto de referencia en la presentación cefálica. Casi todos los embarazos, arriba del 95% de los embarazos van a tener esta presentación. Por eso se hacen estas referencias en base a una presentación cefálica. ¿Okay? El punto de referencia, que se llama punto toconómico, ¿sí? O sea, es el punto de referencia en la presentación cefálica, es la fontanela posterior. ¿Sí? Es la fontanela posterior. Entonces, si el bebé está mirando hacia arriba, mi fontanela posterior va a estar acá, aquí abajo. Si mi bebé está mirando hacia abajo, pues mi fontanela posterior va a estar hacia acá. ¿Hacia dónde? Hacia la sínfisis del pubis. Y es anterior o posterior dependiendo la orientación de la fontanela con respecto a la sínfisis del pubis. ¿Sale? Entonces digamos que esta es nuestra pelvis, ¿no? ¿Pelvis qué? ¿Qué tipo de pelvis es la del trabajo de parto? Genicoideo. Genicoide. Bueno, entonces, hagan de cuenta que este es el bebé, ¿no? Acá está su fontanela posterior, quiere decir que el bebé está mirando hacia aquí abajo. Okay. Este es el punto toconómico. Esta es la sínfisis del pubis, y entonces con respecto a la sínfisis del pubis, esta está derecha e izquierda. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama? Una referencia. Es occipito, porque está en el occipito que anterior, porque está acá, derecha o izquierda, derecha, sí, derecha, occipito anterior izquierda, occipito anterior izquierda, derecha. Y si estuviera al revés, bueno, pues acá, pues entonces sería occipito anterior izquierda, ¿ok? Y si estuviera acá, ¿cómo sería? Occipito ¿qué? Posterior. Posterior derecho. Esta es la orientación. La mejor orientación va a ser cuando está todo anterior, pero la más frecuente es la occipito anterior izquierda. ¿Okay? Es la más adecuada, porque los bebés van esquivando los huesitos del canal de parto. ¿Sí? Entonces, si una paciente está en posterior, nace un bebé mirando hacia arriba, generalmente tiene más dificultad para que nazca y tarda muchísimo más el trabajo de parto. A veces usamos las palas, que son los forceps, para voltearlos, ¿sí? Volteamos la presentación, volteamos la cabecita para poder tener
un trabajo de parto y la salida sea más adecuada, ¿sí? No batallemos tanto. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan es que para la salida también se palpa el punto de referencia. Con eso yo me doy cuenta si mi trabajo de parto va bien, ¿sí? Si va bien la presentación, si está haciendo los movimientos adecuados el bebé, y la variedad de posición va a ser siempre occipito, anterior, izquierda. O todo lo anterior va a ser adecuado. O sea, el bebé tiene que nacer boca abajo, ¿verdad? Hacia abajo para que pueda hacer su movimiento cardinal así, que ahorita vamos a ver. ¿Le entendieron a esto? Acuérdense que el punto de referencia, ¿cuál es? Desde la presentación cefálica, porque hay otros puntos de referencia. Es la fontanela posterior, ¿ok? Y la variedad de posición más adecuada, ¿cuál es? Occipito, anterior, izquierda. Puede ser izquierda o derecha. Todas las anteriores pueden ser las adecuadas, ¿sale? Pero casi siempre vienen en izquierda. Y también aquí en el trabajo de parto vamos a valorar la pelvimetría. Antes se le hacía a las pacientes una radiografía aquí de la pelvis para ver los diámetros, para medir los diámetros, a ver cuánto medía de aquí a acá, de allá para acá, para ver si pasaba un bebé. Ya no se hace porque pues tampoco vamos a meter a radiar bebé, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué se hace? Hay pues varios tipos de pelvis, ¿no? Están estos 4 tipos, el más adecuado es la ginecoide, pero quiero que sepan que hay 3 estrechos. Sí se los había dicho ya, creo que en una clase anterior, hay 3 estrechos en la pelvis. En la pelvis es un tubo, es un cilindro, y en ese cilindro, el punto de referencia siempre para saber si estamos en el estrecho superior o no, es las espinas, son las espinas ciáticas, ¿ok? Entonces, en ese tubo hay 3 estrechos, un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. El estrecho superior, que ahorita vamos a ver, es el más importante y es en el cual nosotros hacemos medimos, en teoría. No es como que vamos a ir a agarrarnos una regla y algo así, no. Pero lo que sí tenemos que saber es que cuando un bebé está bien encajado y va a desencadenar un trabajo de parto adecuado es porque va a ser el estrecho superior de la pelvis. O sea, estos primeros conjugados, estos primeros diámetros. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los conjugados. Son diámetros muy importantes de la pelvis. ¿Por qué los tenemos que saber? Porque, pues, si un bebé si una pelvis es más estrecha, por ejemplo, en la platipeloide, ¿sí? O en la androide, no tiene estos conjugados. La cabecita de bebé mide aproximadamente entre 9 y 10 centímetros de diámetro. ¿Okay? Entonces, si esa cabecita mide eso, pues los conjugados de la pelvis, el hueco de la pelvis tiene que ser un poquito más grande, unos centímetros más grandes para que pueda pasar. Si no, el bebé va a chocar y no va a encajarse jamás y no va a desencadenar el trabajo. El conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico, no se puede medir. Aquí les voy a poner. No se puede medir. Si ustedes ven ahí en su presentación, se ve un poquito mejor, pero es la línea roja, la línea esta negrita que está aquí arriba. Es el conjugado obstétrico. Esta no la vamos a poder medir. Esta mide aproximadamente 10.5 centímetros. ¿Ok? 10.5. Es la primera de acá arriba, que va desde el borde superior de la sínfisis. Es el obstétrico, es el que está en el borde medio. Borde medio de la sínfisis del pubis. Es el conjugado que aquí dice verdadero, pero no es verdadero, es el obstétrico. ¿Ok? Este es el obstétrico, el rojo. El rojo es el conjugado obstétrico. No lo podemos medir, ¿ok? No podemos alcanzarlo. El único que vamos a poder medir es el diagonal. Ese sí lo podemos tocar. Y es generalmente cuando hacemos un tacto. Y entonces,
Tocamos ese va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro, es el verde. Ese conjugado sí lo podemos nosotros palpar y generalmente va de aquí, acá de nuestro dedo. Si nosotros tocamos el sacro y está la sínfisis pegada a nuestro dedito, quiere decir que ese conjugado diagonal está adecuado. Y para sacar el obstétrico vamos a le vamos a restar 1.5 centímetros del conjugado diagonal para sacar el obstétrico, que es el que va en medio de la sínfisis del pubis al borde del promontorio del sacro. Obstétrico. El conjugado verdadero, que es el verdadero estrecho superior de la pelvis, es que va desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Aquí está como conjugado anatómico, ¿ok? En esta que les puse. Pero generalmente vamos a tomarlo aquí como está, aquí como les puse yo, ¿sale? Entonces, conjugado obstétrico está atrás de la sínfisis del pubis. El conjugado diagonal está del borde inferior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro, y el conjugado verdadero, que es el que tampoco le podemos tocar, pero es verdadero porque es el verdadero estrecho superior de la pelvis. Si pasa ese diámetro, entonces es que ya la hizo el bebé, ¿sí? Ya encajó. Se encaja, pues, el bebé cuando pasa por acá. Muy bien. Y están los otros diámetros, que está el interespinoso, que el diámetro interespinoso es entre las espinas que están aquí, entre las espinas ilíacas, y las tocamos. En el tacto vamos a tocar, esas sí las tocamos. Y alguna vez, si ustedes se acuerdan de mí, es la consistencia como sus nudillos. Entonces hagan de cuenta que si un nudillo está hacia abajo o hacia los lados, ese bebé va a pasar. Si no están pronunciados, están bien picudos esas espinitas, el bebé no va a pasar. Generalmente, si una pelvis es amplia, es adecuada, no se tocan las espinas, pero si las tocan y están justo así, picudas hacia arriba, ese bebé nunca va a pasar por allí. Es el estrecho medio de la pelvis, ¿sí? Y es el punto cero, así se llama en una estática fetal, que es la siguiente diapositiva. El diámetro transverso es de los isquios, ¿sí? Entre isquio y isquio. Se puede hacer con el puño de nuestra mano, no es que vamos a meter el puño dentro de la vagina, no, es por fuera. Hagan de cuenta que por acá está los isquios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pasar con la paciente? A ver, señora, ahí está en posición ginecológica, así se llama cuando tiene las piernas hacia arriba. En esa posición nosotros vamos a poner el puño, y porque los isquios se tocan, ¿no? Entonces se tocan por fuera. Si mi puño entra libremente entre los isquios de la paciente, el estrecho inferior es adecuado. El estrecho inferior de la pelvis es adecuado. Si vemos que apenas va a pasar, híjola, se nos va a atorar en la salida. ¿Sí? Pasó todos los estrechos, los más importantes, pero la salida se va a atorar, y a veces usamos forceps allí y en visión. Planos, esta es la estática fetal. Los planos de Hodge. ¿Alguna vez lo escucharon? Bueno, esto es para saber cómo va avanzando la presentación, cómo va bajando la cabecita, dependiendo, ¿verdad? El lugar, el punto de referencia, que son las espinas ilíacas, ¿ok? Entonces, los planos de Hodge se dividen en 4 planos y se miden por centímetros. Va a ser negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Del punto de referencia son las espinas. Si se dan cuenta aquí, les dije que las espinas son como los nudillos, ¿no? Entonces, si están bien así, bueno, están adecuadas. Si no se tocan, mejor, porque la pelvis es súper amplia y va a pasar el bebé fácilmente. Las espinas son el punto de referencia para saber si un bebé está encajado, está libre o ya va avanzando más, ¿ok? Entonces, son 4 planos de Hodge. El primero va desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro. Este borde, acuérdense cómo se llama este conjugado. El que va del borde superior, el verdadero, ¿ok? Ese es el verdadero estrecho superior de la pelvis. Si mi bebé ya pasó el primer plano de Hodge, es que ya está encajado. Y solamente se sabe esta pelvimetría en el trabajo del parto.
Por eso ya no se miden por radiografías ni nada de eso, porque en realidad a veces hay pelvis hay pelvis que sí se pueden, por ejemplo, la platypeloide sí pasa un bebé por ahí, pero un androide está súper difícil que pase ese bebé ahí. Son las que dicen las señoras, ay, estoy bien estrecha, porque tiene una pelvis androide, ¿ok? Entonces, segundo plano de Hodge va desde la segunda vértebra hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Tercer plano de Hodge va a la altura de las espinas, que es el punto de la referencia, ¿sí? Y pasa por el isquion y la cuarta vértebra, ¿sí? De las espinas a la cuarta vértebra. Y el último plano de Hodge es que ya pasó, es el coxis, ¿sí? Está en el extremo inferior del coxis y generalmente ese es el último plano ya cuando está coronando el bebé, ¿sí? Ya está coronando y ya va a salir, está en el último plano de Hodge. Hay su homólogo como así en lo que les había dicho en los de BTS, Richard y esas cosas, ¿se acuerdan? Bueno, su homólogo son las estaciones de Lee. ¿Sí? Estas están un poquito más fácil. A mí me gustan más las estaciones de Lee y así las manejo yo en -3, -4, -5. Ok, las estaciones de Lee igual son 4, pero es a partir de las espinas y son centímetros. Estas sí son centímetros hacia arriba o hacia abajo. Estas no, el punto de referencia es por las estructuras anatómicas que están por ahí. En los planos de Lee es por centímetros a partir de las espinas isquiáticas. Esto también es subjetivo, ¿sí? Todo esto es subjetivo porque depende mucho el explorador. Pero generalmente la estación 0 es así, todos vamos a coincidir. Está libre el bebé. Bueno, es que está aquí en la estación -4 o arriba del plano 1 de Hodge. Está libre. Cuando ya está aquí en el 0, está en el tercer plano de Lee y está encajado el bebé. ¿Sí? El encajamiento ocurre en las espinas isquiáticas. El encajamiento ocurre en las espinas ilíacas. Entonces, Entonces, el punto 0 es el tercer plano de Hodge. ¿Okay? Punto 0 es el tercer plano de Hodge y quiere decir que está encajado el bebé aquí. ¿Sale? Tercer plano. Si está en cuarto, el primer plano de Hodge o -4 centímetros de la estación de Lee, está un bebé libre. ¿Sí? Y ustedes lo palpan en el tacto y lo empujan y se rechaza la cabeza del bebé. Y se va. Y otra vez vuelve a venir, pero es porque no está encajado. Cuando un bebé está encajado y toca su cabeza y le empujas con suavidad, el bebé ya no se regresa, ya no se sube, se queda ahí, está aquí ya encajado. ¿Okay? Y pues obviamente el cuarto plano y el -3 de Lee es que el bebé ya está por nacer, está alumbrado. Vayan a su break.